suficiente. Yo lo mencioné anteriormente en el tema de corte de cuentas. Después de 5 años ya no pueden hacer investigaciones en el manejo de fondos, ejecución de fondos de las alcaldías. Lo escuchamos de boca de todos los empleados que estaban aspirando al cargo de magistrados de la Corte de Cuentas de la República, que así está en la ley. Entonces nosotros tenemos un problema de base, que las mismas leyes, pero especialmente la misma Constitución, nos bloquean el combate a la corrupción. La Constitución, en el inciso final del artículo 240, establece que después de 10 años prescribe la promoción del juicio por enriquecimiento ilícito para funcionarios públicos. Por ejemplo, en la Corte de Cuentas tenemos una limitante de 5 años también para el mismo efecto, cuando en la ley de lavado de dinero se establece una obligación para los sujetos obligados de, valga la redundancia, de conservar los documentos, todos los libros por 15 años. En Hacienda son 10 años. Entonces hay que hacer es decir, hay que actualizar todo porque tenemos leyes preconstitucionales, una constitución que ya también es anacrónica, entonces necesitamos reformas constitucionales y adecuar todo el cuerpo normativo a esa constitución. Porque, por ejemplo, en lo que dice el informe de esta organización no gubernamental que lleva todos los años, Acción Ciudadana, haciendo este estudio, yo recuerdo que cuando se empezó todo este combate en la corrupción, en el tema de probidad, decía uno de los magistrados que daba entrevistas sobre este tema, el doctor Ramírez Murcia, que había un problema también de recurso humano, había un problema de infraestructura, había un problema no solamente legal, de limitación o de, incluso, esto es mi opinión, de manipulación, de que en ese momento se denunció a 2 magistrados que son los que estaban diciendo quién sí, quién no, quién seguía y quién no seguía. Entonces decía el doctor Murcia, por ejemplo, no es posible que se ingresen los casos y no tengan un orden de llegada para que se establezcan parámetros, igual que hemos hablado que en Fiscalía, cuáles son los parámetros a los cuales yo les voy a dar validez para decidir cuál caso es más importante que otros y resolver primero, especialmente si lo tenemos con un término de prescripción de 10 años. Entonces no tenían numeración de casos, eso es algo como que demasiado elemental.